Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya al aire y tenemos nuestra expandida sección del Mostrador en la Clave. Estamos hoy día con Marcela Jiménez y con Mirko Macari. Iván Weissman ya viene en camino, ¿ah? Además, mira tú. Sí, Full House. Full House. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, gracias. Bueno, tú escribiste y has cubierto el Ejecutivo para el Mostrador hace ya bastante tiempo. ¿Cómo se engarza? Yo lo dije en la editorial. Había dos personas que mantenían algún grado de, llamémoslo así, continuidad en todo orden de cosas, la columna vertebral de el gobierno, independientemente de lo que pasara con salidas y entradas de ministros, y esos eran Ana Liburiarte y Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior. Bueno, Alewi presentó ayer su renuncia, entiendo que fue por escrito, y que la Presidenta de la República, según lo que hemos sabido, no es que se la haya rechazado, sino que la pospuso la conversación hasta estos 18 días de vacaciones, en que quién sabe qué va a pasar. Yo creo que las posibilidades de que Alewi pueda retornar a su cargo son prácticamente cero. Pero es un golpe aquí en la quilla de una estructura de gobierno que puede tener fusibles en términos de ministerios, pero cuando tú afectas el núcleo central, bueno, comienza un desfonde que es distinto a el de los cambios ministeriales, digamos. La diferencia entre la salida de Rodrigo Peñailillo, la entrada de Jorge Burgos, la entrada de Mario Fernández por Burgos cuando se cansó, las mismas incluso cambios en términos de los ministros de Hacienda, son cosas que se esperan dentro o pueden pasar en algún momento dado. Pero todos los gobiernos mantienen una suerte de hilo conductor central que es el eje básico, y una de esas personas que mantenía este eje en este gobierno era Alewi. Así es que me encantaría saber cómo ven esta defenestración, llamémoslo así. Bueno, para ser honesta, voy a partir diciendo que nunca pensé que iba a escribir la nota que escribí estos 2 días, y nunca pensé que Mahmoud Alewi se iba a ir del gobierno. Yo pensé que él fue el primero que entró el 8 de marzo del 2014, fue la primera autoridad que entró cuando aún Piñera no salía, para hacer el primer traspaso, y yo pensé que iba a cerrar la puerta el 11 de marzo del 2018. ¿Por qué? Porque siempre estaba este criterio y esto que se decía, que no solo es la persona que afirmó la estantería política de la moneda estos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque era el que resolvía los problemas cotidianos del gobierno, políticos, administrativos, alineaba parlamentarios, hablaba con ministros. Él llevaba el día a día y, por ende, como tú bien dices, la columna vertebral. Sino además porque Alewi se caracterizaba por ser el hombre más leal, y siempre se dijo lo mismo, el más leal a la presidenta. En el artículo de ayer yo ponía que Alewi instauró una premisa de trabajo, y era que no se podía olvidar que la presidenta de la República fue la que había ganado con votos y que todo el resto eran funcionarios de ella, designados, ministros, claro, y subsecretarios. Eso como factor ordenador en tiempos de dispersión del poder. Exacto. Para evitar las agendas propias. Las agendas propias, o incluso cuando la presidenta tomaba una decisión y uno no estaba de acuerdo, tenía que acatarla nomás, porque al final ella es la elegida. Argumento que se aplicó, recuerdo, con el tema de Rodrigo Valdés hace un mes atrás, y desde el mundo de Alewi, desde la subsecretaría del Interior, la señal era esa, que Valdés había cometido un error en algún minuto y se había pasado 2 pueblos, porque al final era la presidenta, por la razón que haya sido con el tema de Dominga, pero la decisión había sido de ella y había que acatarla. ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Una, que efectivamente después de 3 años y medio Alewi está cansado, está agotado, físicamente no está en su mejor momento, y eso te cansa, te debilita un poco. Pero por otro lado, y sobre todo, yo creo que
Lewy se nubló. Yo en el artículo de día hablaba del punto débil de Lewy. Es efectivamente una persona muy talentosa, el hombre clave en la bambalina del gobierno, pero todos los que han trabajado con él y lo conocen dicen que hay algo que le nubla el juicio, y es que lo desautoricen. Él aguanta todo, insultos, pagar costos, tiene sangre fría para todo, que le digan lo que quieran, que hagan todos los memes del mundo, le da lo mismo. Pero que lo desautoricen, sobre todo a sus espaldas, eso lo nubló. A diferencia de otros que no sé, que no tienen problema con eso, dices tú, porque yo creo que ese es un problema general en todo. Lo que pasa es que Lewy es de las personas, y su rol y su poder no estaba en el cargo, o sea, él tiene poder más allá del cargo que ocupaba. Lewy es mucho más importante que el 99% de los ministros del gobierno. Eso, entonces, mira, yo Marcela, encuentro perfectamente razonable lo que tú estás señalando, solo que creo que en este caso particular, y podemos hablar de eso, la desautorización tiene que ver con un hecho clave, importantísimo. No estoy diciendo que es lo que tendría que haber hecho Lewy, no digo, pero el gobierno concuerda una estrategia, que uno podrá gustarle o no gustarle, podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, concuerda con usar la ley antiterrorista, concuerda con usar una serie de cosas, y se genera un espíritu de cuerpo ahí. Cuando se toma la determinación de cambiar el asunto, se espera que Lewy esté fuera. Exacto. Se espera que esté en Buenos Aires. No tiene idea él que llegan los familiares de los comuneros mapuches a hablar a La Moneda, y menos tiene idea de que se recalifica la querella, cosa que se le informa a él en Argentina, y posteriormente sale el ministro de Desarrollo Social a desautorizar la operación Huracán, y nadie dice nada en el gobierno, por lo que él entiende que escogieron a alguien a quien tenían que colocar para la lapidación, y ese soy yo, y por lo tanto, bueno, recibiré los combos, quedaré en la historia como el tipo que fue sacrificado, pero no me pidan que siga. Pero mire, puedo apuntar, buenos días. Sí, Iván pero el modus operandi también, ese no es el mismo que pasó cuando ella tomó la decisión con la reforma laboral, cuando ella tomó la decisión que forzó la renuncia de Rodrigo Valdés y su equipo, porque fue exactamente igual. Los actores que terminaron yéndose habían recibido todas las indicaciones de parte de ella que sigan a ir para un lado, se juegan por eso, y en 48 horas hay un cambio de los cuales ni siquiera les avisan, oye, mira, la verdad que no, la presidenta cambió de opinión, vamos a ir por esta, ojalá que tú la puedas apoyar. Pero los pillan por sorpresa. Entonces, tú conoces mucho más la interna de cómo funciona la logística, si uno quiere usar. No, pero fue el modus operandi de ella, que a última hora le quita piso a una de sus personas. Es que y en la reforma laboral nadie renunció. Bueno, después terminó yéndose a Jimena Rincón, pero fue ganó. Había todas las indicaciones el mes antes era que se iba a ir, entre comillas, por la versión más cercana a lo que proponía Valdés, el chico Saldívar, etcétera, que era, no quiero ser moderada, era diferente para no calificar. Y eso fue incluso el fin de semana en todos los medios, salió que esa es la versión ganadora que había logrado, y cuando sale a anunciarse tenía todo lo que no, pero también sin haber avisado, y al final tomó esta decisión. Lo que estás diciendo de alguna manera enfatiza. No, yo estoy diciendo que es el modus operandi de ella, ¿no? Que es lo que enoja tanto. Porque tú conoces mucho más que la forma más que el fondo, entiendo lo que enojó a... Sí, porque yo insisto en el punto, como tú bien dices, Fernando, a Lewy se desarrolló un criterio para enfrentar el conflicto mapuche en estos 3 años y medio. A uno le puede gustar o no estar de acuerdo, pero era un criterio. A Lewy no se mandaba solo. Claro. A Lewy actuaba en base a órdenes presidenciales. Validaba sus decisiones con la presidencia. Exacto. Obvio. O sea, jamás, además que cualquier persona que lo conozca un poco, que lo haya reporteado un poco, sabe que el tipo es enfermamente respetuoso de la jerarquía presidencial. Entonces, no es que él tenía coaptado el tema, eso no es cierto. Entonces, 3 años y medio. Además, había una autocrítica bastante importante al interior del gobierno, y que estaba en la subsecretaría del Interior, que decían que había un error comunicacional muy grave en La Moneda en relación al conflicto mapuche, y es que había sido la imposibilidad de separar las cosas. El conflicto mapuche, en su gran medida, hay un tema de pobreza y desigualdad.
de la región. El tema del activismo, por decirlo de alguna forma, o los grupos más radicales, es minoritario. Y comunicacionalmente, en la Subsecretaría de Interior siempre han dicho que en este gobierno se ha hecho en términos sociales por la Araucanía más que ningún otro gobierno desde el año 90, que después de Allende es el gobierno que más cosas ha hecho por la región de la Araucanía. Sin embargo, nadie sabe eso, porque los ministerios encargados de sacarle punta y visibilizar eso no lo hacen para no meterse en el conflicto y no quemarse. Entiéndase, sobre todo salud y sobre todo desarrollo social, que es el ministerio que debe llevar el tema indígena. Y el ministro Marcos Barraza todo este tiempo calladito y silencioso. Y una vez que la presidenta cambia la política, él al día siguiente que hace esta crítica a Lewy, en la subsecretaría decían que fue la guinda a la torta, no es el meollo del asunto, pero que ayudó y que enturbió todo el clima es clave. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque la persona que estuvo callada durante meses sale a cuestionarlo, la moneda se queda callada, silencio que en el fondo avala, pero además dicen dos cosas, que el segundo piso sí sabía de la entrevista de Barraza. Y por eso que es la sensación de que hicieron todo esto a espaldas de Lewy. Es que es muy difícil. Porque Barraza no se mueve un centímetro sin la autorización de análisis. También como disciplinado militante. Exacto. No. Y además no hay ninguna otra forma de entenderlo, porque si es que no fuera así, tú hubieses recibido, Marcela, y todos nosotros hubiésemos recibido trascendidos de molestia y malestar en la presidencia sobre las palabras de Barraza. Nada se dijo respecto a eso. Y creo que Lewy, que es un tipo ducho en materia de entender cuando los gobiernos cambian de eje y a quienes tienen que sacrificar, dijo, ok, yo soy el sacrificable, muy bien, aquí está mi renuncia, chao. Y la presidenta, por alguna razón, le pidió un tiempo de espera, que vamos a ver qué va a pasar después. La razón del tiempo de espera, ya llegando un poquito a lo que fue la larga jornada de ayer, que el silencio ayer en la moneda era espantoso, o sea, había que sacar un dato debajo de las piedras del patio, así de verdad, fue bastante ruda la cosa. Bueno, pero igual lo pasaron bien los periodistas, ¿no? Sí, no lo pasamos bien, porque además el gremio está un poco, la copucha, por decirlo de alguna manera, está de duelo, gran parte de la copucha está de duelo. A Lewy siempre ha estado la sensación que a Lewy y el equipo de Lewy es uno de los más el más eficiente dentro del gobierno. Entonces, en manejar el dispositivo comunicacional, una gran frase con los periodistas. Claro. ¿Qué pasa? Porque su jefe de gabinete fue también primero su jefe de prensa, pero ahora era su jefe de gabinete, Boris Besama, ¿no? Entonces, ha besado periodista política, yo trabajé con él, la Marcela trabajó con él, muchos periodistas trabajaron. Claro, entonces varios gritaban aguante Mahmoud en el patio, así como para amenizar un poco la larga espera, pero había un sentimiento así de viudez. Fue igual, pero fue igual, y creo que viniste, pero no lo hablamos un momento, fue igual de la espera de Valdés, que esperó un día o fin de semana, me acuerdo que se en la moneda, todo el mundo decía silencio sepulcral, se fue para la casa. No, yo estoy de acuerdo contigo, Iván, si la única diferencia entre lo que pasó con Valdés, lo que pasó con Burgos, lo que pasó con esto, es que no es Mahmoud Lewy. No tiene la relación con la presidenta que tiene. Cuando él se da cuenta que la presidenta cambió y decidió cortarle la cabeza, bueno, tú entiendes automáticamente que ahí cambió una suerte de... esto es como la canción de... Sí, pero tú sabes la fábula del escorpión con el elefante, que le dicen, tú prometes que no me vas a picar, sí, pero claro, está en mi naturaleza. Bueno, la señora tiene su naturaleza. Mira, no tengo idea si es que eso es así. Lo único que sé es que en este caso particular, a Lewy se da cuenta que lo que había sido hasta ahora dejó de ser y que él es el escogido para salir y presenta la renuncia y se va. Esto es como yo pensaba ayer, es un poco como la canción esta de Víctor Manuel con Ana Belén, que se llama La Puerta de Alcalá, que básicamente dice todo se caía, todo pasaba y había una sola cosa continua siempre, la Puerta de Alcalá. Bueno, aquí le pegaron el misilazo a la Puerta de Alcalá. Así es. Además que hay que acordarse cuando llegó a Lewy, yo me acuerdo cuando él llegó como la persona que iba a ser como la persona que iba a apuntalar a Peñalillo, porque era una persona inexperta, y que Lewy realmente iba a ser el que iba a manejar la trinchera del día a día, que es lo que tú has reporteado. Sí, bueno, a Lewy... Esa visión sí que te la compro. Ayer lo que yo quería comentar ayer,
Alewi nunca se dejó ver ayer. Entró por Morandé 80 como lo hacía siempre, pero a diferencia de otras personas que entraban, que cruzaban, que salían de la reunión presidencial por el patio, entre medio de la bataola de cámara, Alewi ocupó una ruta subterránea, nunca se dejó ver. O sea, los fotógrafos, las pocas imágenes que hay es porque fotógrafo y camarógrafo estuvieron parados 12 horas con el lente enfocado hacia el único pedacito, que es la única entrada donde él no podía evitar el tiro de cámara nomás. El problema que tenía y donde no tenía punto de retorno es que efectivamente la decisión, el cambio de la presidenta lo deja sin autoridad. Claro, Alewi hizo el loco, en resumen, hizo el loco en Argentina. Hizo el loco ante la ministra de Seguridad. Estaba todo el día en reunión y sale de esta reunión y todo había cambiado. Claro. 2 días antes, su jefe jurídico, Luis Correa, había dicho que no se recalificaba y que no se recalificaba y no se recalificaba y que bla, 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 bla. En la subsecretaría se hablaba de que al gobierno no se le podía morir un mapuche, o sea, no se le podía morir un comunero y que se iba a aplicar todo recurso posible para evitarlo. Pero se entendía que eso eran mecanismos judiciales para obligarlo, para una alimentación forzada. Eso es lo que se había entendido. Entonces, no que se bajaba la ley. Claro, no que se bajaba la ley. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él queda totalmente desautorizado ante el gobierno argentino, ante las policías argentinas, como para cualquier trabajo de coordinación en los próximos meses, pero también queda desautorizado. Claro, anunciaron que cerraba el 7 pasos fronterizos, cuando está claro. Pero también queda desautorizado, él es el que encabezaba el comité policial, él también queda desautorizado delante de las policías acá. Entonces no tenía nada que hacer, no podía seguir, no había espacio. Había personas, y bastantes, que ayer eran las 5 de la tarde y decían, no, si esto no va a ser, si es imposible, no, esto es un gran libreto, está jugando póker, esta es la jugada maestra de póker de Alewi. No, es un subsecretario y tiene a todo el gobierno en ascuas y no sé qué, se está en poder. No, está maniobrando. Se está buscando rearmarse, pero no se va. Ahora, Alewi no le presenta la renuncia. No le presentó la renuncia. Alewi nunca escribió la carta de renuncia. Yo tengo otra información. Yo tengo otra información al respecto. Es que hay versiones, es que hay versiones en todo esto. Desde el día 1 han habido versiones encontradas, como son siempre estas situaciones. La que yo tengo es que nunca escribió la carta, es que sí tomó la decisión, y esto era su decisión de irse, de que no vuelve de las vacaciones. Y gente que estuvo ayer durante el día en la oficina de él me dice que Alewi nunca sacó las cosas, no había sacado las cosas de su oficina, como se dijo en algunos medios. Estaban sus fotos, estaba el desorden habitual que tenía en el escritorio. Lo que había hecho fue que había roto algunos documentos el domingo, papeles, y que había ordenado ciertas carpetas de información, etcétera. Pero no había sacado... A ver, más allá del impacto del personaje, yo creo que es interesante hacer un poco de perspectiva. Ayer lo analizamos al personaje, su carácter, su relación, etcétera. Yo creo que es cierto que es muy fundamental en el día a día del gobierno en bajar línea política para decisiones desde ministerio a otra subsecretaría, a seremías, y a la vez llevar, porque él tenía una cuestión que no tiene par en ninguna otra oficina de la moneda, que es un equipo de crisis. Una pega que es monitorear todo tipo de crisis que le puedan llegar al gobierno, desde huelgas, paro, conflictos sectoriales, políticos, y trabajar para desactivarlos. Esa es una pega fundamental. Pero donde me gustaría poner a mí el foco ahora, antes de que ocurra, es que hay un hecho que es esencial, que está en la línea del trabajo que lleva Alewi, y como dice la Marcela, es el más importante, que es la coordinación de las policías, porque el subsecretario del Interior es el jefe de seguridad también. Entonces, y que se ensalza, se empalma con el conflicto mapuche, que es la Avenida del Papa. ¿Ah? La Avenida del Papa va a ser un hecho que va a poner a Chile en la mira de todo el mundo, ¿ah? Esos días, y por lo tanto el trabajo en el tema de seguridad es de máxima sensibilidad.
yo no me explico, y de alguna manera lo comentamos nosotros en alguna nota, que Alewi no entendiera eso, que no estuviera trabajando para eso. Yo creo que su decisión, esto es una hipótesis, repito, de sabiendo lo que implicaba la operación Huracán, que él coordinó, ¿no? Se coordinó Fiscalía con Policía, ¿verdad? Tenía que ver con algún tipo de información respecto de lo que venía para la visita del Papa. Entonces hay que ver qué pasa con eso, y porque eso sí que no es una cuestión menor, no es para los camioneros. Por muy importante que nos parezca a nosotros como prensa, en la agenda de un día, de una semana, la agenda de los camioneros no es un incendio, tampoco de un camión. Es un hecho político mayor, entonces se requiere mucha coordinación con servicios de seguridad extranjeros, etcétera. Atentos ahí, porque Alewi había una de las hipótesis que se barajaba respecto del énfasis que hubo en la operación Huracán, tenía que ver con que él sabía que los jesuitas, recordemos que Felipe Berrío era enviado presidencial para negociar en la zona, hombre de confianza de la presidenta Bachelet, y por algo estaba allá. Habrían sondeado a Yaitul para ser parte de los de los mapuches que iban a dialogar o a estar con el Papa. Entonces aquí hay una serie de factores políticos y de seguridad, si tú quieres, que son súper sensibles, ¿no? Y Alewi tenía la capacidad de administrarlo en función también de objetivos políticos. Y eso es lo que, a mi juicio, es más delicado, que queda huérfano de ahora en adelante, más que, por ejemplo, la organización de la elección, porque ya los subsecretarios del Interior no son los que tienen la vocería de los resultados. Bueno, pero para los efectos prácticos, porque podemos cambiar a otro tema, para los efectos prácticos, se va a una de las personas más importantes para Michelle Bachelet en términos de la estabilidad de su gobierno, en un contexto bastante complicado, no solamente por lo que tú estás diciendo, en términos de que viene el Papa, va a ir a la zona de la Araucanía, lo que está pasando allá, pero además está el ministro del Interior interpelado dentro de poco más, que podrá hacer un trámite, lo va a hacer Asbun, lo que sea, pero es un hecho político que el ministro del Interior tiene que responder ante el Congreso en una interpelación, y todavía no se sabe qué va a pasar en el ámbito de las situaciones específicas respecto de los comuneros o respecto de la operación Huracán, en materia de lo que va a ocurrir ahí en torno a este denominado conflicto mapuche. Así es que hay bastante materia pendiente y más compleja para quien quiera que llegue ahí. Yo quería agregar un par de cosas breves. La primera es precisar que en el tono y el equipo y el grupo duro de Alewi no todos estaban de acuerdo. Consideraban que era un error lo que estaba haciendo Alewi de decir nomás que había aguantado tanto, que este no era el momento y que no debía hacerlo. Que se le había nublado el juicio, que tenía que quedarse, que el efecto de su salida es mucho peor que haberse quedado, porque ahora la derecha era maní pa'l mono, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque que el gobierno está cooptado por el Partido Comunista, que la debilidad del gobierno en el tema delincuencia, el tema mapuche, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Segundo, el tema que acabas de mencionar a Mario Fernández. Mario Fernández, gran jurista, todo muy cercano a la presidenta, con gran influencia, pero Mario Fernández es conocido por por tener un peso político bastante pluma y que en el fondo efectivamente las riendas las llevaba a Alewi. Entonces de ahí que viene el tema del vacío del... Vacío poder. Sí, el vacío de poder. La gran pregunta es el tema del poder. Claro. O sea, Alewi llevaba el poder de la moneda y todos lo reconocían como la instancia decisora. Claro. Y lo último que yo quería decir era que igual, si bien esta es la columna vertebral, todo, yo creo que hay una larga lista de la presidenta Bachelet, de cómo la gente de más confianza y más cercana a ella siempre termina... No, ese es un tema en sí mismo. Es un tema en sí mismo. O sea, algo... Es otro tema. Algo hay ahí, o sea, por las razones que sea. Ese es para el libro que Marcela saque después de terminado este gobierno. Porque allá se queda, tú que lo conoces, se queda
sus cercanos, los últimos 5 meses está con Eizaguirre, la Ana María Uriarte, la Paula Walker, que tiene un papel secundario, pero está ahí, Pedro Well. Pero a lo que voy yo, que la gente, la que la sustenta, el círculo de confianza, ha ido variando. O sea, Carvajal, Jupi, Peña y Lillo, Paula Walker, y así sucesivamente. Y ahora Peña y Lillo, Escalona, en algún minuto recuerdan que Escalona en el primer gobierno de Bachelet fue el factotum político que tuvo, y ahora ni siquiera se hablan. La cercanía y estrechez de tu relación con Bachelet anticipa tu caída en política. Esa es la conclusión que tú puedes tener de la no corta biografía política. Estamos cerca del sol, te queman las alas. Tarde o temprano vas a caer en desgracia y algo te va a ocurrir. Seguimos conversando con el mostrador en la clave en un ratito más. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Subsecretario del Interior Mahmoud Alewi se va de vacaciones tras manifestar a la presidenta intención de no seguir en su cargo. Presidente Puigdemont señala en BBC que la independencia de Cataluña será declarada en cosa de días. Se dijo aquí, la derecha nunca ha sido mayoría. Sin embargo, es una minoría contundente que se moviliza para votar. Chile ha sido el país latinoamericano que presenta mayor pérdida de votantes tras voto voluntario. Marta Lagos, directora del SECMORIECA, en Diario Clave. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. El mostrador en la clave, estamos en la segunda media hora. A ver, vayamos a otras cosas que son interesantes. Ayer hubo una suerte de profusión, porque fueron varios los que lo hicieron ustedes, por cierto, también. Y que empezar a destacar cómo habían sido, bajo el nuevo sistema de donaciones, cómo habían sido las donaciones a las candidaturas políticas, porque están asequibles en el Cervelo hoy día. Así es. Y uno puede ver quiénes donaron, cuánto donaron, a quién donaron, dentro de los límites legales. Donaciones personales. Donaciones personales, de personas con nombre y apellido. Personas. Bueno, este es el primer impacto, uno de los primeros resultados directos de la ley Engel. Exactamente. De la serie de proyectos de la ley Engel. Consecuencia positiva del final de todo lo que yo lo encuentro pasó. Bueno. Yo también. Confirma, lo hablábamos con Virko por WhatsApp. Confirma. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a reportear y que siempre venían las campañas y se hablaban las notas de la gran caja negra, la gran caja de Pandora, el financiamiento, pero uno nunca sabía realmente de dónde era y nadie se metía mucho tampoco, además. Entonces yo creo que después del caso Penta, el caso Cavalli, de todo lo que vivimos los últimos años. Ahí la lista, de donantes está Jean-Paul Luxic. No, pero a ver, separémoslos por candidatos, porque la lista de donantes están asociados a candidatos que reciben plata de personas con nombre y apellido y que dicen, yo le dono tanto, el máximo son 13 millones o 14 millones. No, pero ¿qué es lo notable o que yo destacaría de eso? Porque es infinita la cantidad de gente que ha donado diversas cantidades. Como las donaciones de los grandes empresarios
van casi de manera unánime a la candidatura, exclusivamente a la candidatura de Sebastián Piñera y a algunas candidaturas a diputados, la mayoría de la derecha, y creo que hay una o dos de la S. Eso es notable porque Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, dona, creo que 14 millones de pesos a Sebastián Piñera, y a Paul Luxich, 13 millones y algo a Sebastián Piñera. Iris Fontbona, la matriarca del clan Luxich, dona a Sebastián Piñera. Tinné, ¿cómo se llama? Fernando de Moneda. Fernando Tinné de Moneda Asset. Y hay otra, Fernán Gamuri, creo, ¿no? Pero ¿dónde está la novedad? La única novedad es que se conoce el nombre y se conoce el monto máximo. Nomás. Yo quiero hacer una yo quiero comentar lo que creo que es un hecho político, que este reencuentro entre la derecha política y la derecha económica es una novedad, es un eje. Esto aquí había partido así muy claramente durante los 90. A partir del gobierno de Lago empieza a difuminarse, ¿no? Y la concertación empieza a ser también objeto de donaciones de los dineros de las grandes fortunas de Chile. Bueno, con el sistema que se implementó en ese gobierno, sí, ¿no? El de los aportes reservados, o ya sabemos, las boletas, truchas. Exacto. Pero ojo que un pequeño alcance, por favor. Porque CIPER en su momento hizo, en el periodo más álgido de los casos de platas políticas, CIPER hizo una investigación se me olvida el periodo, pero eran bastantes años, que ponía lo que en Chile es una cosa que es anacrónica para gente que no conoce cómo hay sistema afuera, que el 80% de las platas empresariales iban a candidatos de la UDI o RN. Ahora tenemos nombre y apellido. La cosa que hace que acá sea este laboratorio raro, y por qué hasta un poco se entiende por qué se crearon todas estas formas truchas de financiar la política para los que no tenían todas las redes con empresarios, era que, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresarios de mucha plata que son demócratas, si quiere decir, perdón, no. Entonces la plata, por ejemplo, de Wall Street, no es que uno como acá, que la plata de Manhattan probablemente sea 99% a Piñera o candidatos de derecha, o 90% si quiere ser generoso. Uno ya va 60-40, 55, lo mismo en Gran Bretaña. Entonces acá es una cosa por raro que el poder económico sea tan de derecha. Pero no. Sí, pero no es algo, creo yo, que a uno lo debiera sorprender. Yo creo que lo que hizo la Comisión Engel fue bastante notable. Lo que hizo la Comisión Engel fue, de alguna manera, sincerar el genuino propósito de aquel donante. Es que no confundamos peras con manzanas. Pero es que déjame terminar. El genuino propósito del mandante. Yo le quiero poner plata a quien yo quiero ponerle plata. En el caso de lo que era Penta, lo que era Soquimich, según lo que se ha sabido, ahí tú no dabas plata porque querías poner plata en ese, sino que porque te convenía ese y estaba dispuesto ese a recibir plata. Así es. Independientemente si yo quería, yo en una de esas quería que ganara el otro, pero te voy a poner igual plata por si acá. Lo que hizo las nuevas leyes Engel es que dijo, mira, pon plata donde mejor creas que quieres que gane, porque el otro no lo vaya a poder poner salvo que lo hagas con nombre y apellido. Sí, y eso tiene un costo. Es que no te estoy contradiciendo, lo que quiero decir es que yo no me interesa el enfoque de la eficacia de la política pública, sino de verificar el proceso histórico. Además, hoy día que estamos a 29 años del plebiscito mañana. Mañana, 5 de octubre. 5 de octubre. Lo que ocurre es que, y lo quiero conectar con una columna de Álvaro Vargas Llosa del fin de semana en La Tercera. Habitualmente no lo leo, pero Max Raya nos mandó al WhatsApp del grupo de mostradores ¿cómo se llama? La columna, y era muy, muy buena. La voy a traer si seguimos conversando de esto, porque habla de la diferencia o distancia que hay de imagen de lo que está pasando en Chile, desde dentro de Chile, porque cuando vino la semana pasada habló con todo este circuito de la derecha empresarial, gente de los medios vinculados a los grupos económicos, en el entorno político de Piñera, etcétera, y la imagen que hay de Chile afuera,
¿no? Y es muy interesante porque él es muy descriptivo y simplemente lo constata. Entonces dice que esa imagen de que Chile está a borde del populismo, que se está por caer en el despeñadero, de que vamos camino a Venezuela, solo existe adentro de Chile, en ese mundo. Y un poco lo que dijo Moisés Naim hace 2 años. Es un gran retrato que hace Álvaro Vargas Llosa de las opiniones de con quienes conversó, y con quienes conversó son esos que están aportando hoy día a la campaña de Sebastián Piñera, entre otros. Eso es lo interesante, el diagnóstico de ese mundo. Lo que pasa es que tú, Mirko, muchas veces lo hemos hablado y yo siempre he concordado contigo que la percepción es más importante que la realidad, y hay una percepción que a mi visión, y lo hemos dicho en los programas que hacemos en el Mostrador, completamente exagerada, no más allá de lo malo, bien o pésimo que lo habrá hecho este gobierno y cómo es implementar la reforma, etcétera, pero de que acá nunca había una crisis, ¿no? Pero exagerada e instalada mediáticamente por la derecha. Más allá de cómo lo adjetivamos o valoramos, el hecho es que lo que está expresando la campaña de Sebastián Piñera, la trenza de poder que hay detrás y los intereses que la gestionan. Eso es lo interesante, porque hay un nombre que no sale mucho al ruedo, porque yo creo que es decisivo en esto, que es el de Alfredo Moreno, que suena además, creo yo, el día que gane Piñera vamos a tener que estar mirándolo muy atentamente como el sucesor de Piñera, porque el empresariado, la derecha económica, lo que siente en este gobierno no es que haya ninguna gran medida que reduzca su tasa de ganancia, siente que pierde la capacidad de pautear a los gobiernos. Eso es lo que pasa con el gobierno de Bachelet y la nueva mayoría. El empresariado había tenido, sobre todo a partir del gobierno de Ricardo Lagos, y por eso, pese a que a Lagos solo el grupo Luxig prácticamente fue el único grupo empresarial que le aportó plata, a Bachelet, sus 2 campañas posteriores, sí, muchos grupos económicos le pasaron plata, pensando que no había ningún riesgo en ello, ¿no? Y entonces ahora se ven enfrentados a la sensación, como dices tú muy bien, Iván, de que esto no más. O sea, no se juega más con abrir el naipe, porque no podemos perder el poder. Lo que queremos es un gobierno que respete los marcos que nosotros fijamos de cómo de dónde se deben hacer las cosas. Para eso hay todo un dispositivo que yo copio siempre a un profesor de Oxford, ¿no?, que habla de la industria de defensa de la extrema riqueza. Ese dispositivo político comunicacional institucional es capaz de poner un cerco a los márgenes de acción de los gobiernos para que no se afecten cuestiones que ideológicas y prácticamente son esenciales para el control que tiene el empresariado del país a través de las lógicas de mercado. Pero mira, ese análisis que hace Mirko yo comparto en muchos aspectos, pero donde creo que hay diferenciación de la lista que salió ayer. Yo conozco personalmente a 2 casos de estos grupos empresariales, 2 personas que esta va a ser la primera vez que ponen plata para un gobierno de derecha. Y los argumentos que hacen ellos, y que es compartido por alguna, yo sé que esto es anecdótico, no es menor, no es anecdótico. Te habla de cómo se homogeneizó la lectura. Pero el contexto, y que también con otra gente de la derecha económica que hubiesen preferido una candidatura a Lago, es también las opciones que se le presentaron. No hay bien, malo, regular, hay un no sé, la palabra no es terror, pero hay como mucha gente cuando vio la candidatura de Evelyn Matei. Mucha gente decía, yo soy de derecha, pero la verdad que este candidato versus Bachelet, dado lo que hizo Bachelet en su primer gobierno, las opciones no eran muchas. Y ahora, ¿no?, gente que quizás tradicionalmente hubiese prestado la oreja para que los encantara un candidato de la centroizquierda, no ven ni en Alejandro Guillé ni en Beatriz Sánchez ni Goich, que es heredera de la Concertación. Una opción valedera. Y cuando tienen que elegir, dice, la única opción acá, me gusta o no, con la nariz tapada, es que gane Piñera, porque si no gana Piñera, la verdad que creemos que el país es la M. Sí. Y te puede gustar un argumento, pero ese no es tanto que notable, eso es lo interesante, no quiero calificarlo, ese es el escenario político que se está dando, porque ese es el trasfondo de lo que va a estar por debajo de lo que los medios reportemos.
Porque finalmente las candidaturas presidenciales en esta época de telepolítica tienden a identificarse con los personajes, es decir, con los candidatos, y la gente básicamente adquiere empatía o distancias con los candidatos, pero el poder real se juega en otra cosa, son acuerdos, son trenzas, son finalmente soportes, son pesos que están detrás, es decir, qué intereses se manifiestan o expresan en determinadas candidaturas, para no ser testimonial, y por eso que uno combate mucho, y eso sí que efectivamente el populismo es aquel que es solamente candidato en base a su carisma. Eso es verdaderamente populismo, ¿no? Claro, no, una candidatura que expresa intereses divergentes a los de la élite no necesariamente es populismo. Claro, pero ahora lo que sí yo creo, más allá de es que para mí un gran avance. Yo prefiero saber que todo queda transparentado, que no... Es que no estoy en contra del hecho, me parece genial. Lo que es interesante... Si nos permite conversar de eso. Lo que es interesante es que lo que hace esta nueva ley es que tú tengas que sincerar, si que quieres dar con tu nombre y apellido, tengas que sincerar a quién le das. Y tiene una resistencia mayor el saber que le das a alguien que no piensa como tú, y por lo tanto tú de alguna manera estás relativamente, entre comillas, estás conducido o presionado un poco a sincerar a quien efectivamente tú quieres que gane. Porque no vas a materializar que le diste la mitad de tus fondos a un candidato de izquierda y la otra mitad de tus fondos a un candidato de derecha, porque vas a tener que dar muchas explicaciones al respecto. Y eso, por ejemplo, claro, yo creo que eso funcionaba, es que eso funcionaba porque se hacía bajo cuerda. Exacto. Claro. ¿Entiendes? Pero ahora que tiene que estar planteado arriba, por lo menos en esta instancia de entrega de fondos legales con nombre y apellido, se sincera, se coinciden un poco más quién quiero que gane con quién yo apoyo. Mira, yo quiero dar un ejemplo porque lo que compra, y yo como Chile siempre estamos un par de años atrás de cómo finalmente decantan este tipo de cosas. Yo trabajé en un periodo corto, 2 años en política en Estados Unidos, y lo que te compraba la plata que tú donas, obviamente que hay casos de corrupción en todo el mundo, pero lo que te da plata, porque claro, como dice Fernando, tú sinceras la primera plata que das al candidato que te gusta, pero cuando tú das plata a un candidato que no necesariamente te gusta, pero que probablemente gane y pasa, lo que tú estás comprando es acceso. ¿Por qué? Porque... Que te contesten el teléfono. Que el jefe de gabinete o la jefa de gabinete de ese diputado, senador, gobernador, alcalde o presidente de la República te escuche. En la mayoría de los casos. Porque te pasan la cuenta. O sea, entonces era, a ver usted, señor Paulsen, ponga Luca, pero lo más probable es que el señor Pérez va a ser el próximo gobernador acá de Atacama y usted con sus empresas va a tener que hablar con nosotros. Así que yo creo que le conviene que lo apoye. Y era una lógica de que no te compraba la ley, pero te compraba acceso para que te escucharan. O algunos párrafos de un proyecto de ley. Bueno, claro, bueno, ¿te puedo mandar un inciso? Claro. ¿Te puedo hacer una corrección al proyecto? Dele mi coronel. Mándemelo. O sea, tú ves las cartas, como en Estados Unidos se filtra todo y son más transparentes y no tienen pudor para este tipo de cosas. Tú ves cartas de recaudación de fondos de senadores a millonarios que saben, y dice, usted sabemos que usted en la última elección usted apoyó al señor Macari, pero acuérdese que nosotros vamos con ventaja y tenemos control del Senado, y si usted quiere que su equipo lobby esconde, usted debería donar acá. O sea, abiertamente le dice. Bueno, ya que estábamos hablando previamente del gobierno de Bachelet y de todos los problemas, hay que reconocer algo también cuando algo es un aporte. Yo creo que esto va a ser parte de, ya que está tan de moda en la moneda el concepto del legado, yo sí creo que este tema de la Comisión Angel y todo el trabajo de transparencia, yo creo que va a ser un gran aporte, que recién ahora estamos empezando a vislumbrar el impacto y cómo esto va a modificar las formas de la política. La geografía de la política. De hecho, los mismos ruidos y los mismos conflictos y críticas que ha habido desde los propios parlamentarios ahora que están en campaña para acceder a ciertos financiamientos, que son leyes que ellos mismos aprobaron para cambiar todo, demuestra que esto es una máquina que se está engrasando realmente para poder funcionar bien a plenitud, pero yo creo que este va a ser uno de los aportes, efectivamente, que yo creo que fue realmente un gran aporte este trabajo y una consecuencia muy positiva. Oye, no sé si a mí me gustaría hablar del perreo. ¿Qué es el perreo? Perreo, la nota que originalmente con Mirko discutimos,
no estaba tan seguro de que en el contexto de cómo se estaba revelando merecía ser lo que fue, pero terminó siendo una historia que creo que es importante y va a tener impacto. Esto fue un evento que hizo AFP Capital, gerente general Eduardo Vildósola. AFP Capital es parte del grupo colombiano Grupo Sura, hace ya un par de años. Un grupo muy conservador, además, desde el punto de vista de valores éticos, tienen unos párrafos de cómo se tienen que comportar sus empleados, etcétera, en Cancún, y se filtró un video de la fiesta. Se llevaron a más o menos 80 de sus mejores vendedores. Esto es algo que no es inusitado en el mundo empresarial, en el mundo, que las empresas que tú, para incentivar a tu equipo de ventas, las fuerzas de ventas, los top 10 o los top 20, tú los llevas, una vez te ganas premios, hay metas, y a final de año te llevan a Brasil, a Miami, en este caso fue en Cancún. Y ahí se filtró las fiestas. Y las fiestas son, yo estaba mucho peores, pero para el contexto en que se está dando del debate de las AFP, ver al gerente general perreando en una forma bastante agresiva, de rodillas, tomando todo el mundo tequila. Tiene derecho a perrear, Iván. Todo, exactamente. Pero yo no estoy diciendo que no tenga derecho. El efecto se generó porque lo hizo el candidato a diputado Alberto Mayor. Él hizo un argumento de que habría que ver si esto se estaba haciendo en un momento que se está discutiendo la legitimidad de la AFP, si esto se estaba haciendo con plata de los afiliados, no que es una cotización que es obligatorio a una empresa que es privada. Más allá del hecho en sí mismo, generó ayer la Superintendencia de Pensiones ofició a la AFP, y lo que está en la nota nuestra, y Héctor Cárcamo hizo un reporteo, fue el malestar que hay al interior del gremio de la tontera esta, porque les golpea, se estaban agarrando la cabeza. En algún momento el gremio pensó en salir a repudiarlo, al final no... Tiene que tener varios tejados de vidrio en ese aspecto. No sé, no lo conozco, pero una cosa no ha hecho la Las Platas, sino en la fiesta misma, sino que uno ve el video, no es tan escandaloso en el sentido de lo que a lo mejor uno habrá vivido. Vildósola, una persona, es un tipo que es el gerente general de. El punto es que ahora, justo en el fin de semana en que hubo este plebiscito del movimiento No Más AFP, en que a las AFP se le cuestionan las comisiones que cobran, cómo está, ahí está el debate de la reforma. Viene esto, bueno, está el oficio del gobierno, de la superintendencia, y están las propias AFP agarrándose la cabeza a dos manos, ¿cómo puede ser esto posible? Y muy golpeado internamente Vildósola. Nosotros tenemos información de que hay un malestar tremendo de los propios trabajadores y de sus jefes, y ahora yo también puedo hacer, esto es una tesis mía, a mí no me sorprendería que tuviera que renunciar. ¿Quién? Vildósola. Sí, el video es bien impactante porque básicamente está el contexto y se dice, esta es una FP y esto son ejecutivos que están... yo no sé si es que esto... Nosotros no publicamos el video. Yo no sé si esto es algo habitual. Tú dijiste que no. No, es habitual de que hayan eventos de empresas que a las fuerzas de venta, a los líderes de fuerza de venta, para premiarlos con un bono te llevan, hay viajes como, no sé, tengo un amigo que trabaja en seguro y si está entre los top 10 a final de año hay un viaje a Miami o a Río, o sea, todos los años como que cambia, son incentivos. No, pero una cosa es esa y otra cosa... estar perreando. Ahora sí te fuese completamente una empresa del mostrador, la fiesta sería, nosotros bailamos cueca, la fiesta nuestra se asado en el patio de la oficina, pues no tenemos. Ahí está mostrando el video, ¿ah? Bueno, claro, ahí está. Que lo vean ahí en el... Ahora, más allá de lo que uno piensa, ya generó un impacto. Ya pero básicamente, bueno, a mí, para serte franco, todo lo que está pasando ahí, desde el punto de vista de la imagen, me parece irrelevante. La única cosa que creo que es el punto central de personas que están de vacaciones y que tienen el derecho a hacer lo que se les ocurra. No, pero no están de vacaciones. No, pero por eso te digo, que están, pero no están trabajando, obviamente. Son personas que el único punto central es si es que acaso eso es parte de las cosas que se hacen
con dinero de las cotizaciones. Lo que dice la lectura del video. Ese es el punto de discusión al final. Independientemente de lo que... por eso que nosotros no lo subimos al carro el primer día. Hubo un debate, si es que nunca subimos el video, porque una cosa no está bien, pero fue una vez que ya el gobierno interviene, de que se cuestiona, así es que, y el impacto que causó, no como eso, de percepciones, el hecho que justo en este momento, y que el propio gremio y los otros pares de ellos están volviéndose locos, como que justo ahora les pase. No, esto tampoco no es una gran crisis, pero interesante lo sensible que está el tema para que esto gatille una mini crisis dentro de la industria. Sí, claro, porque aquí hay un problema en el fondo ideológico. La industria de las AFP, al denominarse industria, se autoconcibe como un negocio exclusivamente privado. Entonces renuncia en la construcción de esa ecuación a incorporar el elemento de alta sensibilidad pública que tiene. Es decir, que las fuerzas de venta de la AFP tengan el tipo de prácticas que tiene cualquier fuerza de venta de una industria exclusivamente privada, habla de la concepción ideológica que hay detrás. Es decir, esto se trata de la jubilación de las personas. Tiene que ver con el destino de la vida de viejitos que salen con 180.000 pesos. De otros que salen con 250.000, entonces hay una falta de humanidad, de nuevo, una falta de sensibilidad, porque es la lógica exclusiva del mercado. O sea, no hay diferencia entre vendedor de FP y vendedor de radio, de aviso radio, para poner la cosa acá. Es que es el contexto diferente. Las fiestas de la clave son mucho más tórridas que esas. Claro, pero es que Ricardo es un desbandado. Pero no se financian con cotizaciones obligatorias. Exactamente. No tienen el medio chorro de plata obligatoria. Se andan peleando. El video en sí expresa la frivolidad de la lógica con la que se concibe la industria. Pero el tema es que aquí hay dineros que forman parte de lo que se paga a las AFP por cotizaciones obligatorias, que son bastante altas, por comisiones muy altas, y que eventualmente se destinan a ese... ¿Y dónde está la competencia? Yo entiendo que se premia una fuerza de venta con lo que quieran premiarse cuando tienes que ir a competir, cuando efectivamente tienes que convencer a un cliente, ¿no?, de que no está en un negocio que no esté. Me ha tocado verlo en un caso, querido primo, además, que falleció estos días, vendedor de cementerio. Bueno, claro, cada venta es un logro tremendo. Pasa que ¿cómo convencía a la gente? Lo que pasa es que también hay macabro, pero todos vamos a necesitarlo. Claro, pero no tienes conciencia de eso, que no hay ninguna ley que te obligue a comprarlo antes de que te mueras. Oye, aquí Hernán Medina dice, hablan de Sura, pero no hacen ningún comentario sobre el plebiscito no más AFP. Sospechosa la weá, dice. ¿Cómo que no? Lo que es muy interesante... Es que probablemente no se ha lavado los oídos. No, exactamente. No se ha bañado demasiado temprano. De acá se va a la ducha. De lo que estamos hablando de Sura no es particularmente algo que Sura está muy agradado con lo que estamos diciendo. Y en segundo lugar, mencionamos directamente el plebiscito no más AFP. Yo entrevisté hace 2 días a... que no lo conocía yo personalmente, y me pareció una persona que bien impresionante en términos comunicacionales, al presidente del Colegio de Profesores, que es Mario Aguilar. Sí. Muy bueno. Sí, es bien impresionante. Y él planteaba respecto del plebiscito de la no más AFP, que según ellos tienen un cálculo cerca de 1 millón de personas, no sé cómo se mide 600.000 fueron la cifra oficial de que dijo el movimiento No Más AFP. En ese momento, sí, pero entiendo que después han recolectado algo más, pero da lo mismo. O sea, pongamos 600.000 personas. ¿Cómo se va de ahí a otra situación? Porque este plebiscito, que es, por cierto, un plebiscito online, y que básicamente planteaba si quería que se siguiera o no siguiera el sistema de las AFP, o alguien toma esa causa o el movimiento mismo toma la causa, y el movimiento básicamente se expresa a través de movilizaciones. Sí, pero mire, yo no quiero ningunear el plebiscito, porque es lo que es, no he visto los resultados, pero yo voy a tomar la misma actitud que he tomado con los plebiscitos que hicieron las propias AFP, con respecto del que hizo AFP Capital, y creo que la otra fue Cuprum, que en una forma, no me acuerdo la cifra, pero también no llegaban a 600.000, pero una cifra grande, que mayoritariamente querían que el sistema fuera, mayoritariamente que el 5% adicional fuera a sus cuentas individuales, no al reparto. Lo mismo dijo la encuesta Criteria, lo mismo. Entonces,
no sé, a mí gobernar por estas cosas que están hechas un poco como el referéndum, el plebiscito catalán. No, hay que ver. Ahora, el movimiento político, el movimiento No Más AFP tiene una legitimidad política y va a seguir siendo un factor por los próximos, independiente de lo que pase en esta elección. No, yo creo que el tema de la AFP es un tema que va a seguir estando presente. Este gobierno demostró que toda la discusión, todas las horas que nos hicieron gastar saliva hablando del asunto es para perderla, ¿no? Porque no va a pasar nada en este gobierno con eso. El movimiento No Más AFP lo que intenta con el plebiscito es marcar un hecho político, movilizar, que hagan noticias, cómo se construye sociedad civil, ¿no? Motivando a los tuyos, construyendo tendencias. Pero viene sin lugar a dudas de capa caída el movimiento. Es decir, las últimas marchas no tuvieron por eso lo decía, la capacidad de convocatoria de la primera. ¿Podría renacer? Sí. ¿Podría cambiar de dirigente? Sí. Ese es el punto que yo planteo. Cuando un movimiento, que fue lo mismo que le pasó a los pingüinos y lo mismo que le pasó después al movimiento del 2011, que es que tú generas un impulso inicial potentísimo, gigantesco, pero estableces esas cuadras llenas en la Alameda, y después cuando empiezas a convocarse te empiezan a achicar las personas y tú de alguna manera tratas de evitar que se transmita que está languideciendo el movimiento, pero el movimiento lo iniciaste sobre la base de una cosa visual. Yo me acuerdo. Gráfica. Espérate que el 12 de marzo un medio publique la lista de inversiones de Bancar en la AFP, en la historia de Bancar. ¿No? Simple, ¿no? La ex empresa de Piñera, listo. Yo me acuerdo. 3 millones de personas. El argumento que tú acabas de hacer, yo me acuerdo. Pero me acuerdo, yo todavía no estaba instalado full time de vuelta en Chile. Estuve ese mes y vi el programa de Tolerancia Cero, en las cuales ustedes tuvieron a la Camila Vallejos, que era la primera vez que ella iba, y creo que estuvo justo Giorgio Jackson, no sé si estaban juntos, pero me acuerdo que Villegas hizo el argumento y dice: mire, esto va a pasar como todos estos movimientos de historia, va a tener un ímpetu inicial, y en un par de años va a estar marginado. Bueno, pero el plebiscito es una forma distinta de tratar, o sea, como efectivamente las marchas están decayendo en este minuto, el plebiscito cambiaron el instrumento. Cambiaron el instrumento. Ahora, Mario Aguilar me planteó para poder mantener. Mario Aguilar me planteó que ellos calculaban que iban a haber alrededor de 1 millón de personas que habían votado al final. Había mesas con urnas y también estaba el plebiscito, y dijo que había un rezago en materia del conteo, pero lo interesante es que el movimiento No Más AFP, una de las cosas potentísimas que tuvo fue la capacidad de sacar y convocar gente que antes no salía a salir, de toda, transversalmente en materia de edad, y eso, claro, tú puedes cambiar el método, pero no tiene tanta fuerza de presión ver, qué sé yo, 40 cuadras copadas que una lista de personas que votaron en un plebiscito. Que hay que caminar y mascar chicle. Es que, siempre ha sido el problema, cómo se pasa de la calle y de la marcha al cambio concreto. Ese tránsito es complejo. Lo que sí, yo creo que lo que mejor le puede pasar al movimiento social en general es que gane Piñera. Porque eso va a reactivar el movimiento social, va a reactivar marchas, va a reactivar todo. Y eso sucedió desde el 2010. Pero ¿por qué no se traduce? Porque no sé, yo estoy de acuerdo, pero después cómo se traduce eso después en cambio si cuando llega la hora de votar, la hora de votar no votan. Esa va a ser la tarea que van a tener. Nos tenemos que ir. Claro, bueno. Muchas gracias a Marcela Jiménez, a Mirko Macari y a Evan Weissman, el mostrador de la clase. Gracias a ti, Fernando, un placer. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes, inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental.